Hola muchachos, este es nuestro último video del curso de Excel básico. Recuerden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones. Hoy trataremos en nuestro video el tema de varias fórmulas de fecha. Vamos a ver una que se llama texto. Esa fórmula texto no solamente la utilizo para traer información de fecha, sino para convertir valores numéricos a diferentes presentaciones. En este caso, entonces, miremos la ayuda que nos da. Me dice, convierte un valor en texto con un formato de número específico. En este caso le voy a decir que me diga cuál es el nombre del mes de la columna O, de la fecha que está en la columna O. Lo primero que me pregunta es un valor O2, punto y coma. Luego me pregunta el formato en el que quiero presentar la información. Ese formato, ese argumento siempre va a ir entre comillas. Recuerda que les decía que cuando yo utilizo alguna fórmula en la que yo espero que la respuesta sea texto, se coloca entre comillas, o cuando voy a buscar algún texto con alguna fórmula, se coloca ese texto entre comillas. Entonces aquí le voy a decir que me coloque con 4 M's el nombre del mes. Y allí me dice mayo. Si lo quiero abreviado, entonces igual, texto O2, punto y coma, comillas, 3 M's para mes abreviado. Así me daría. Entonces, cuando necesito que me dé el nombre del mes completo, no importa si es diciembre o octubre o noviembre, cualquiera de los 12 meses, coloco 4 M's. Si las coloco en mayúscula o las coloco en minúscula, el resultado siempre va a ser el nombre del mes en minúscula. Aquí entonces me trajo el abreviado. Para el día voy a utilizar nuevamente texto de la celda O2, punto y coma. Y para día completo entonces son 4 Ds. El 1 de mayo de 1992 fue un viernes. Si lo quiero abreviado, entonces serán con 3 Ds. Esto con formulación, con la fórmula texto, en la celda I19. Voy a colocar el día de hoy. Entonces hoy estamos a 5 de octubre de 2020. Voy a pedirle que me dé el mes abreviado y nombre mes. Igual, texto, la celda I19, punto y coma, 3 M's para mes abreviado, octubre. Para mes completo, voy a decir que de la misma celda I19, pero con 4 M's. Ahora, la otra forma de presentar el mes sin utilizar fórmula es la siguiente. Le voy a escribir igual K2. Enter. Igual K2 y él me trajo la fecha en formato largo. ¿Por qué? Si yo inserto columnas al lado derecho de esa columna, que fue lo que hice, miren cómo me va a quedar. Yo la inserté. Si yo le coloco ahí cualquier dato, copia el formato de la columna anterior. Quedan con el mismo formato. No importa que haya quedado así, ya vamos a hacer el cambio. Yo necesito es ver solamente el mes, pero no quiero utilizar fórmula. Si tengo una columna donde me aparece numeral, me voy aquí a la unión de esa columna con la de la derecha y presiono doble clic entre las columnas. Eso autoajusta el ancho de la columna. Ahí me quedó. Ahora voy a seleccionar todas estas celdas. Todas estas celditas las voy a seleccionar. Y si yo voy aquí a la flecha de formato que está en inicio, a la flecha de formato de número, no me aparece una que diga mes. Me aparece una que dice fecha corta y otra que dice fecha larga. Si le doy fecha corta, pues me queda 100 números. Sí, pero no necesito esa, sino necesito una que me muestre solamente el mes.
Para esta celda inicial sería mayo, para la segunda sería agosto, para la tercera sería mayo, perdón, abril, para la cuarta sería mayo y así. Voy a darle clic aquí en donde está fecha y le voy a dar clic acá, miren, en donde dice más formatos de número, ahí donde está moviéndose la bolita. Y aquí me aparecen, esto lo vimos en la primera sesión, ¿no? En la segunda, no recuerdo muy bien. Estos son los formatos que tiene soportados de datos Excel. Si yo miro aquí los de fecha, no hay ninguno que me diga mes. Debo buscar uno que está en personalizada, acá, personalizada. Y al frente me aparecen la forma en la que se va a presentar en las celdas. La que está predeterminada para formato de fecha corta es una D para el día, 2 M's para el mes y 4 Y's para el año. Muy posiblemente en los computadores de ustedes aparezca con A o con Y. Cualquiera de las dos significa el año, ¿no? Yo necesito que aparezca con el mes, entonces voy a borrar todo lo que aparece acá y le voy a colocar 4 M's. Miren que arriba en la muestra, él me está dando una indicación de cómo va a ser el resultado final. Le doy a aceptar y ya quedó así. Esta sería otra forma de presentar lo mismo que me dio acá en la otra columna, donde utilicé la fórmula de texto. Cualquiera de las dos es igualmente válida. Acá voy a dar en la columna U, en U2 voy a escribir de nuevo la misma fecha, igual K2, y vuelve y me trae fecha larga. Ya sabemos por qué, ¿no? La copio hacia abajo, le autoajusto el ancho de columna y voy aquí a fecha. Selecciono más formatos de número. Acá en personalizada le doy clic. Y como lo que necesito es, acá me dice el título, mes en formato abreviado. Entonces le doy acá el tipo y coloco 3 M's. Y el resultado es ese. Si yo coloco acá abajo fórmula texto de la celda T2, lo único que me trae es algo que vimos cuando estábamos en la sesión de copiado y pegado. Me trae un vínculo a la celda K2, no hay fórmula. Aquí en estas anteriores sí hay fórmula, aquí no hay fórmula, aquí es un vínculo a la celda K2. Y lo único que me está cambiando aquí arriba es la forma en que yo presento el formato. Si yo selecciono las columnas, miren que arriba me dice personalizado, porque es un formato de datos que no está predeterminado, que lo creé yo dentro de mi tablita y él lo interpreta correctamente. Voy a hacer lo mismo con día en formato. Entonces, igual, nuevamente K2, que es donde está la celda de la fecha de contratación, la copio para abajo. Voy a darle clic aquí en fecha. Más formatos de número. Y para día coloco 4Ds. Observen, ustedes pueden colocarle D mayúscula, el resultado es el mismo. Si coloco 2Ds, me coloca 01. Si coloco 3Ds, me coloca abreviado. Si coloco 4Ds, me coloca el nombre completo, sea en mayúscula o en minúscula. Lo voy a dejar en minúscula, aceptar. Ahí ya quedó. Entonces me dice que es viernes, miércoles. Ahora, día en formato abreviado. O sea, para que me aparezcan solamente 3 letras. Voy a colocar nuevamente igual K2. La copio para abajo. Autoajusto. Voy aquí a fecha. Más formatos de número. Aquí en personalizada, 3Ds. 3Ds.
Y observen, esas fueron las de presentación de los datos. Diferencia en días. Necesito saber cuántos días han pasado desde cierta fecha hasta cierta fecha. Es una fórmula súper fácil. Es una resta. Acá voy a pedirle que me reste. Voy a colocar, hay una fórmula que se llama hoy. Observen, la voy a colocar acá. Cuando yo coloco hoy y abro el paréntesis, miren que el asistente que estoy moviendo ahí me presenta la fórmula, abre paréntesis, cierra paréntesis. Necesito que me traiga la fecha de hoy. Entonces, lo único que debo colocar es igual hoy, abre paréntesis, cierra paréntesis. Le doy Enter y ahí me trajo la fecha de hoy. Esa fue la primera parte. Le voy a dar F2 para editarla. Igual hoy, abro paréntesis, cierro paréntesis. Menos la fecha de nacimiento. Necesito saber cuántos días han pasado desde la fecha de nacimiento de cada una de estas personas. Obviamente ahí debería haberme dado la cantidad de días, pero pues como el formato de esta columna, miren que acá me dice que es fecha, lo voy a arreglar de la siguiente forma. Selecciono las celdas y le doy clic aquí en fecha y le digo general para que quite el formato de fecha y me deje formato de número. Ahora ya me dice que este señor tiene 18.929 días. El siguiente 25.066, el siguiente 20.000. Esa es para sacar la diferencia en días. Esta sí es una fórmula. Igual hoy, paréntesis abre, paréntesis cierra, menos fecha de nacimiento. Con cualquier par de fechas entre las que yo necesite sacar la diferencia entre días, funciona. Se coloca primero la fecha más reciente y a la fecha más reciente le resto la fecha más antigua. Es el formato. Con edad, la operación va a ser similar. Es más, vamos a utilizar para edad, vamos a hacer la misma fórmula y le vamos a agregar una parte adicional. Empieza así, igual, y yo les hablaba del orden de los operadores, ¿cierto? Voy a colocar de la siguiente manera. Paréntesis, hoy, abro paréntesis, cierro paréntesis, menos la fecha de nacimiento. Cierro paréntesis. ¿Por qué coloqué eso entre paréntesis? Porque necesito que se haga esa resta primero. Es decir, que me dé 18.929. Dividido 365. Es decir, la cantidad de días por año. Enter. Recuerden, cuando me dé algún formato, si yo hago una fórmula y el formato que me da no es el que yo espero, aquí estaba esperando era un número, no una fecha, pues voy aquí al formato y le digo cámbiame a formato. Ahí está. Me dice que la fecha, que la edad de este señor es 51,86. Le quito los decimales. ¿Cómo se quitan con este botón? Y ahí redondeó. Si yo voy a dañar la fórmula. Si yo no encierro esa resta entre paréntesis, miren la diferencia en años que me va a dar. Me va a dar que esa persona tiene 44.040 años. Creo que no. ¿Por qué se presenta ese error? Por el orden de los operadores matemáticos que yo les decía. Primero va la multiplicación, luego la división, luego la suma, luego la resta, luego la potenciación. Para Google Sheets existe una fórmula que se llama si fecha y esa fórmula es muy antigua.
la utilizaba una hoja de cálculo que se llamaba Lotus 123. Se llama sí fecha. Pero si yo la escribo aquí en Excel, miren que no aparece sí fecha. Así se escribe, sí fecha. Yo la puedo utilizar porque ella me va a dar la fecha, la edad exacta de las personas. Bueno, exacta no, la cantidad de años cumplidos o la cantidad de meses. Y la voy a colocar así. Miren que cuando yo le abro paréntesis, me aparece similar a como apareció hoy. Es decir, abre y cierra paréntesis. No me da ayuda con respecto a cómo quiero traer el dato. En sí fecha se hace al revés de como se hacía la edad anterior. En la edad anterior le dije primero la fecha más reciente, punto y coma, luego la edad para saber la cantidad de días entre dos fechas, ¿no? Le dije, tráigame la fecha más reciente menos la fecha más antigua. Aquí lo voy a colocar al revés. Aquí le voy a decir fecha de nacimiento, es decir, la fecha más antigua, punto y coma, la fecha más reciente, que sería hoy. Siempre que coloque la fórmula hoy va con dos paréntesis. Punto y coma. El tercer argumento es entre comillas Y para que me dé años. Enter. Le cambio el formato a número, a general, y ahí me quedo, miren. La voy a repetir. Igual, sí fecha. No hay ayuda disponible en Excel. Pero es una fórmula muy útil porque me da la edad cumplida. No me da aproximaciones a si voy a cumplir 52, me coloca 52. No, tengo 51, voy a cumplir 52. Coloco la fecha más antigua. Para este ejemplo, fecha de nacimiento, punto y coma. Luego coloco la fecha más reciente. Para este ejemplo, la fecha de hoy. Abro y cierro paréntesis, punto y coma. Finalmente, entre comillas, si quiero saber los años, entonces una Y para años. Enter. Y ahí me dio el número. Ahora entonces vámonos aquí a la columna donde están. Vámonos a la celda I12, J12 más bien, J12. Cuando necesito trabajar con fechas o con horas, existen varias maneras de agregar esas fechas y esas horas. Hay una fórmula para que me traiga la hora actual, pero no solamente me va a traer la hora actual, sino que me va a traer la fecha y la hora actual. Se llama así, ahora. Observen que cuando abro el paréntesis, él me muestra paréntesis de cierre. Significa que la fórmula no tiene argumentos. Simplemente cierro paréntesis. Va así, igual que hoy. Se coloca igual hoy, abro paréntesis, cierro paréntesis. Ahora, abro paréntesis, cierro paréntesis. Enter. Y entonces me trajo que hoy es 5 de octubre de 2020 y que son las 17:29, las 7:29. Esa es una forma automática. Es decir, que él va a actualizar. Cada vez que yo modifique cualquier celda de mi archivo,
todas las fórmulas de Excel se actualizan inmediatamente. Estoy esperando unos segundos y voy a modificar o voy a actualizar. Para actualizar las fórmulas en Excel, se presiona la tecla F9. Miren, F9 lo que va a hacer. F9 actualizó a las 17:30. 17:30. 17:30. Si yo no quiero que me aparezca con la fecha, sino solamente la hora, me voy a ir aquí arriba a personalizada y voy a seleccionar formato de hora. Ahí está. Si le doy F9, él empieza a actualizar cada segundo, miren, con F9. Pero si yo escribo en cualquier celda, cualquier valor, automáticamente me va a actualizar el reloj. Le pregunta al reloj de Windows qué hora es y me trae la nueva hora. Observen, si le doy F9, ahí me actualiza. Todo el tiempo. Esa es hora actual automática con la fórmula ahora. Pero la otra forma es decirle que me traiga la hora manual. Si yo trabajo con un archivo en el cual tengo que estar ingresando horas específicas, de pronto manejo un archivo de entrega de pedidos y tengo que capturar cada una de las horas en las cuales se entregó un pedido, no me sirve ahora porque toda la columna tendría la misma hora. Todos los pedidos fueron entregados a la misma hora. Lo que debo hacer es capturar la hora manualmente. Para capturarla manualmente le doy Shift Control punto. Shift Control punto me trae la hora actual, pero ya no me vuelve a traer actualizado. Shift Control punto. Ok, si quieres cambiar el formato a formato militar o a formato de 24 horas, seleccionas la celda o celdas a las que les vas a aplicar el cambio, vas aquí, le dices más formato de número, busco el de 24 horas. Aquí en hora, mira. Aquí está. Ese es el de 24 horas. Si lo quiero en el otro formato, entonces aquí mismo le digo que me aparezca con PM y ya quedó. Fecha actual, que sería de manera automática, ya lo vimos por allá arriba, es con la fórmula hoy. Abro y cierro paréntesis. Pero si quiero traer la fecha manualmente, le doy en cualquier celda control coma. Para traer la fecha manualmente, control coma. Entonces, control coma. Si yo abro este archivo mañana, en la de arriba me diría obviamente 6 de octubre. En la de abajo me dirá siempre que lo abra 5 de octubre del 2020. Sumar punto sí en la celda BA17. Aquí voy a agregar caso 1, caso 2 y caso 3. Voy a agregar otra que se llama contar.sí.conjunto. Otra que se llama sumar.sí.conjunto. Sumar sí la voy a utilizar para saber cuánto suman un grupo de celdas dependiendo de un criterio. Necesito saber cuánto suman los sueldos mayores a 600,000. Voy a irme a la columna donde están los sueldos. Necesito que me sume los que son mayores a 600,000, es decir, 700,000, 1,000,000 y 800,000. Eso me suma 2,5 millones. Para eso voy a utilizar sumar sí. Cuando necesito sumar celdas que cumplen con cierta característica, una sola característica. En el otro caso, voy a decirle que me sume los sueldos de los que viven en Estados Unidos. Miren, estos 5, ¿cuánto suman esos 5 sueldos? Tendría que hacer esto manualmente. Seleccionar estos 4 y este de acá, eso me da 3,300,000. Y el tercer caso va a ser súmeme los sueldos
de los empleados cuyo jefe es Andrew Fuller. Acá los tengo, estos 4, 5. Esos 5 sueldos suman 3.600.000. Vamos a hacerlos de la siguiente forma. Igual, sumar si. Sumar si tiene 3 argumentos. El primer argumento es el rango. El rango es dónde está lo que voy a buscar. El segundo argumento es el criterio. ¿Qué voy a buscar? El tercer argumento es ¿qué voy a sumar? Le voy a pedir que me sume los sueldos mayores a 600.000. Es el primer caso. Observen que el tercer argumento aparece con corchetes cuadrados. Eso significa que no necesito colocarlo. ¿Cuándo no necesito colocarlo? Ya vamos a ver. ¿Cuánto suman los sueldos mayores a 600.000? El segundo va a ser ¿cuánto suman los sueldos de los de Estados Unidos? Y el tercero es ¿cuánto suman los sueldos de los subalternos de Andrew Fuller? Ese es el requerimiento que me están haciendo. Igual, sumar puntos sí. Quiero saber la suma de los sueldos mayores a 600.000. Entonces vaya y busquen sueldo. Los que sean mayores, yo les hablaba. De que si voy a utilizar operadores lógicos va entre comillas, mayor que 600.000. Punto y coma. Si quiero puedo colocar el rango que voy a sumar. ¿Cuál rango voy a sumar? Los sueldos. Si quiero lo puedo colocar. En este caso, si coloco, me quedaría así, 2.500.000. Esa sería una forma. La otra es, no necesito colocarlo porque como es el mismo rango donde voy a buscar los datos, entonces por eso lo omití. Ahí está. Para el segundo caso, necesito saber cuánto suman los sueldos de los que viven en Estados Unidos. Sumar puntos sí. El rango es, vaya y busque en país, punto y coma, comillas, asterisco, comillas, punto y coma. Aquí sí necesito, aquí sí me veo forzado a utilizar el rango que voy a sumar. Porque si no le doy el rango que voy a sumar, pues él me va a dar un valor erróneo. Miren, me va a decir 0 porque va a intentar sumar las celdas que hay en la columna país. Yo necesito es que me sume las del sueldo. Sueldo. 3.300.000. Contar sí me permitía saber cuántas celdas cumplían con un criterio. Sumar sí me permite saber cuánto suman unos valores dependiendo de un criterio. El tercer caso es los que su jefe se llama Andrew Fuller. ¿Cuánto suman los sueldos de él? Sumar puntos sí. El rango es jefe, punto y coma. El criterio es los que empiezan por F, entre comillas, F asterisco, punto y coma. Y el rango de suma es sueldos. Ahí está, 3.600.000. Suman los sueldos de los que su jefe es Andrew Fuller. Contar sí, volviendo a recordar, me permite saber cuántas celdas cumplen con una característica. Cuántos sueldos son iguales a 600.000. Cuántos viven en Estados Unidos. Cuántos empiezan por A, una sola característica. Contar sí conjunto me permite buscar con más criterios, hasta 127 criterios. Voy a colocar aquí la ayuda de contar sí conjunto. Le voy a decir cuántos viven en Estados Unidos, ganan 600.000 y su jefe es Fuller. Aquí estoy utilizando 3 criterios de búsqueda. Voy a utilizar la fórmula contar punto sí, punto conjunto. Acá está. Y observen la ayuda. Tiene 2 argumentos iniciales. Rango criterio 1, criterio 1.
Eso significa que trabaja por parejitas. Esta fórmula trabaja argumentos en parejas. Vaya y busque, identifique en el país los que empiezan por E. Punto y coma. Cuando le coloqué el criterio 2, el criterio 1, me agregó rango criterio 2 entre corchetes. Observen que los corchetes están encerrando rango criterio 2 y criterio 2. Eso para reforzar lo que les decía hace unos segundos, de que trabajan en parejitas los argumentos. Si coloco el tercer argumento, necesariamente debo colocar el cuarto argumento. El tercer argumento va a ser en la columna sueldo, punto y coma, identifique los que son iguales a 600,000. Punto y coma. El tercer argumento es que su jefe sea Andrew Fuller. Observen que ahí va rango criterio 3 encerrados entre corchetes. Vuelvo y les digo, trabajan en parejitas. Vaya en la columna jefe, punto y coma, saque de los que quedan, de los pocos que queden, saque los que el jefe empieza por F en la columna jefe. ¿Cuántos criterios puedo utilizar para esa fórmula de contar? Sí, hasta 127. 3, sí. Vamos a mirarlo contra la tabla. Como son tan poquitos, pues me queda más fácil de identificar. La primera es que sean de Estados Unidos, que ganen 600,000 y que sea Fuller. Aquí están, esta es una. Este vive en Estados Unidos, pero no tiene jefe y el sueldo es diferente. Este vive en Estados Unidos, su jefe es Fuller y gana 600,000. Este igual. El siguiente vive en Reino Unido, ya ahí no cumple. El último vive en Estados Unidos, su jefe es Andrew Fuller, pero gana 800,000, o sea, 3. Yo podría tener una tabla con muchísimas columnas y utilizar muchos criterios. Sumar sí conjunto. Sumar sí entonces me permitía determinar cuánto sumaba un conjunto de celdas dependiendo de un criterio. Súmame los sueldos de los de Estados Unidos, súmame los sueldos que son mayores a tanto. Voy a colocar la ayuda acá. ¿Cuánto suman los sueldos de los que viven en Estados Unidos, ganan 600,000 y su jefe es Fuller? Arriba identifiqué que eran 3. Búsqueme esos 3. Dígame cuáles son esos 3 y sume sus sueldos. Es lo que va a hacer sumar sí conjunto. Vamos a irnos allá a la tablita a mirar, antes de escribir la fórmula, a mirar cuánto sumarían. Acá están, mire. Como son 3, pues es un múltiplo de 600,000. 1.800.000. Entonces, sumar, punto sí, punto conjunto. Y observen lo siguiente. Me pregunta en un orden diferente al de sumar sí. Sumar sí me preguntaba primero, ¿dónde está el rango? ¿Dónde voy a buscar? Luego me preguntaba el criterio. Y finalmente me preguntaba el rango de suma. Acá en sumar sí conjunto me pregunta primero el rango de suma. Quiero saber cuánto suman los sueldos. Punto y coma. Luego me pregunta rango de criterios 1, criterio 1. De los que viven en Estados Unidos. Entonces, país, punto y coma, comillas, asterisco, comillas, punto y coma. Ahora sueldo. ¿Por qué repito sueldo? Porque va por parejitas.
Siempre los criterios de búsqueda y el rango donde voy a buscar van en parejas. El primer sueldo sí va solo, el primer sueldo que escribí va solo porque es el rango que voy a sumar. Pero acá estoy buscando es cuántos sueldos son iguales a 600.000. Punto y coma. Y que la columna de jefe me busque los que empiezan por F. F asterisco. Con esto terminaría nuestro curso de Excel básico. En la descripción está el link para descargar todos los archivos que hemos utilizado en estos videos del curso básico. Espero que hayan aprendido mucho, por favor practiquen. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos veremos en el siguiente video.